¿Cómo están, estimados televidentes de La Mula TV? Estamos en un nuevo programa de Radicales Libres y hoy día vamos a tener la suerte de conversar con Farid Cajat. Él es analista internacional, profesor universitario y está con nosotros esta tarde. Farid, muy buenas tardes, gracias por tu visita. Buenas tardes. La verdad, muy agradecidos. Y Farid, aprovechemos, vamos a conversar sobre Palestina e Israel en unos momentos, pero se ha dado una noticia muy importante hace muy pocas horas en relación, todo tiene parte del asunto del fallo de La Haya entre Honduras y Nicaragua y Colombia. Y el presidente Santos acaba de decir que se retira del Pacto de Bogotá. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Qué significa? Para efectos de la controversia que acaba de resolver la Corte con Nicaragua, no tiene implicancia alguna. El Pacto de Bogotá es un pacto que su nombre en realidad es algo así como Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias. ¿En qué año se firmó? 1948. Ah, ya tiene ese tiempo. Entonces el punto es, claro, las partes se obligan a resolver pacíficamente las controversias, pero eso no solo está en el Tratado de Bogotá, eso está en el Pacto de Bogotá, eso está en una serie de otros documentos de derecho internacional. Esa obligación sigue vigente. Yeah. Lo que pasa es que la suscripción del Pacto de Bogotá era entendida como una que obligaba a, entre otras cosas, y en ausencia de algún otro mecanismo eficaz de solución de controversias, aceptar la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia. O sea, una vez que entre en vigencia el retiro, cosa que tarda un año, Colombia puede seguir siendo demandado ante la Corte, pero no se va a sentir obligada a acudir. Ahora, puede acudir de motu propio. El punto es que ya no se siente obligada por un tratado internacional a aceptar la competencia contenciosa de la Corte para demandas sucesivas, no las actuales, claro, como es en el derecho. Entonces esto es básicamente una reacción política al fallo de La Haya, digamos. Efectivamente, es curarse en salud para evitar nuevas demandas que pudieran tener resultados adversos. Ahora, y esto, claro, jurídicamente no tiene una relación directa con el caso peruano, es un caso aparte, etcétera, pero sí como que mueve un poco las aguas en la región. Bueno, ayer el expresidente Frei explícitamente hizo alusión al fallo de la Corte entre Colombia y Nicaragua, porque hay similitudes, aunque se quieran negar. Bueno, la Cancillería chilena dijo que los casos eran distintos, por ende no se podía inferir nada sobre el fallo que emitiría la Corte respecto a la controversia entre Chile y Perú con base a ese fallo. Pero cuando uno ve los detalles sí hay algunas similitudes, ¿no? La gran diferencia es que acá había disputa terrestre también, islas fundamentalmente. Pero en el plano marítimo hay tres cosas que son relevantes hasta donde puedo ver para el caso de Chile-Perú. Primero, había un tratado entre las partes que fijaba un meridiano, el meridiano 82, según Colombia como el límite marítimo para todo efecto, según Nicaragua como una suerte de frontera provisional, en tanto no hubiera un límite marítimo. Y eso es muy parecido a lo que alegan respectivamente Chile y Perú respecto al paralelo, ¿no? Y ahí la Corte, en un fallo anterior, preliminar, decía que un tratado de límite era suficientemente importante como para que fuese explícito y no tuviese que ser inferido a partir de otros documentos. Eso se parece a lo peruano. Eso se parece a la diferencia, el diferendo entre Perú y Chile. Luego está el tema de que la Corte aplica, en ausencia de un tratado de límite marítimo, el criterio de equidistancia para establecer el límite marítimo, con variaciones por la presencia de islas. Pero la equidistancia es lo que pide Perú en el diferendo con Chile, y acá no hay islas en la frontera entre Perú y Chile. Y lo tercero es que un país no haya ratificado la CONVEMAR es irrelevante a efectos de establecer si la Corte va a fallar o no. ¿Quién no ha ratificado la CONVEMAR? Colombia. En el caso del conflicto... Chile y Perú sí la han ratificado. Perú no. Perú no. Perú no. Pero, digamos, la Corte tiene que fallar en base al derecho internacional marítimo que está contenido esencialmente en la CONVEMAR. No todo fue creado por la CONVEMAR, pero hay, digamos, antecedentes, lo que se deben llamar costumbre internacional, que está contenido en la CONVEMAR. Y la CONVEMAR también innova al hablar, por ejemplo, no de 200 millas de mar territorial, sino de 12 millas de mar territorial, o digamos zona bajo soberanía de un determinado país, y 188 millas de zona económica exclusiva. Como para terminar con esa parte, Farid, ¿qué evaluación, ahora ya han pasado 4 años, le das al manejo que ha tenido el país frente a este caso como Estado, ¿no? Y ya estamos en la fase final? Yo creo que ha sido bastante buena. Yo personalmente hubiera sido partidario de ratificar la CONVEMAR,
pero como vemos en el caso del diferendo entre Nicaragua y Colombia, eso no es indispensable para efectos de que la Corte falle con base en la Convemar. ¿Tienes algún pronóstico, bueno, una posibilidad de cómo saldrá el fallo? A ver, un detalle que es interesante es, lo primero que tiene que establecer la Corte es si hay o no tratado de límites. Si decide que hay tratado de límites, ya no hay necesidad de oír buena parte del resto del... Claro, porque ya es ese tratado que sale. Claro, creo que no va a llegar a esa conclusión. De hecho, cuando uno ve la posición chilena, originalmente decían que en 1952 se firmó un tratado de límites, luego se dan cuenta de que es muy débil argumentar todo el caso de Chile con base en ese documento, y entonces lo que ahora dicen es que es un proceso en el cual hay una serie de documentos y una serie de prácticas de los dos estados, todas las cuales sugieren que han aceptado un límite marítimo que estaría establecido recién en 1968 con todas las de la ley, en el sentido de establecer grado, minutos, segundos, ¿no? ¿Tenemos posibilidad de que salga un fallo relativamente Creo que favorable? sí, donde creo que además tenemos una mejor opción es en lo menos importante comparativamente, y es en el tema de dónde empieza el límite marítimo, ¿no? Si en el punto en el que el paralelo que pasa por el hito 1 toca la orilla del mar, como alega Chile, o en el punto de la Concordia, que está al sur de ese punto, como alega Perú. ¿A dónde nos conviene que...? Bueno, Perú alega el punto de la Concordia. Punto de la Concordia. Además, ahí es hasta la posición chilena hasta desafía el sentido común. El Tratado de Límites del 29 establece que el límite se forma a partir de un arco con 10 kilómetros de radio, trazado desde un punto que sería el puente sobre el río Yuta. ¿Eso qué quiere decir? Si es un arco, tiene una forma, es una línea, digamos, curva. Claro. Pero la posición chilena sería, si tienen razón, de que la frontera es una línea curva hasta el hito número 1, momento en el cual se convierte en una recta. Bueno, hemos aprovechado que está Farid Cajat con nosotros aquí para que nos dé estos alcances acerca de lo de Colombia, Nicaragua, su repercusión y La Haya. Ya faltan pocos días y la fase oral va a ser una cuestión educativa también, ¿no? Para todos, y va a ser transmitida por los medios de comunicación. Hacemos el primer corte y regresamos para hablar, ahora sí, del conflicto de Palestina con Israel, con Farid Cajat. Continuamos aquí en La Mula TV, estimados televidentes. Estamos con Farid Cajat, analista internacional, profesor universitario y uno de los que sabe más acerca del conflicto de Palestina con Israel. Y por eso queremos conversar con él, porque mañana, Farid, es la decisión, hasta donde entiendo, que tiene que tomar la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la petición que realizó Palestina el año pasado. ¿Es así? ¿Que se va a resolver? Lo que pasa es que Palestina, digamos, la Organización para la Liberación de Palestina, que es la que asume la representación del pueblo palestino en estos menesteres, pidió primero la aceptación como miembro pleno, ¿no? Como Estado miembro, mejor dicho.
si no me equivoco, septiembre del año pasado. Pero ¿cuál es el tema ahí? Que eso lo tiene que aprobar el Consejo de Seguridad de la ONU, y Estados Unidos ya había anunciado que iba a vetar, ¿no?, esa decisión. Entonces, luego como era obvio que no iba a obtener su demanda mayor, que era ser considerado Estado miembro, ¿todo nuevo Estado del mundo tiene que pasar por el Consejo de Seguridad para ser aprobado? Para ser parte de Naciones Unidas, sí. Okay. No tiene que ser miembro de Naciones Unidas. Hay países o que han sido expulsados de Naciones Unidas, como Sudáfrica, o que por propia iniciativa decidieron no ser parte, como Suiza. Pero para entrar a Naciones Unidas como miembro pleno, sí se requiere... ¿Suiza no es parte de...? Ahora sí lo es, pero en un momento dado no fue miembro de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, lo segundo es ser Estado observador, el mismo estatus que tiene el Vaticano. Y eso no pasa por el Consejo de Seguridad. Eso no pasa por el Consejo de Seguridad, eso lo decide la Asamblea General, y en la Asamblea General los palestinos... Por mayoría simple, pero los palestinos tienen mayoría calificada. Claro. Tienen más de 2/3, cuando menos. Entonces, mañana... Palestina va a ser un Estado observador porque lo va a ganar. Sí, sin duda. Y eso cambia las cosas significativamente. A ver, ¿cómo cambia eso? Hasta ahora estábamos hablando de territorios palestinos ocupados por Israel. A partir del ingreso como Estado observador, el caso va a ser el de un Estado ocupando el territorio de otro, que es observador de Naciones Unidas, además, ¿no? Jurídicamente hay una diferencia fundamental. Y es cuando uno lee, por ejemplo, Haaretz, el mejor diario israelí, en mi opinión, Haaretz dice que a Israel no le preocupaba tanto que la iniciativa palestina prosperase, siempre y cuando los palestinos aceptaran la condición israelí de que no se incluya como una de las potestades del nuevo Estado ratificar el Estatuto de Roma y por ende poder presentar demandas ante la Corte Penal Internacional. Pero si mañana eso es lo que realmente le interesa a Israel. Pero la aprobación de incorporar como Estado observador a Palestina, que mañana se va a dar, le da posibilidad a Palestina de hacer esas demandas en la Corte sobre derechos humanos. Primero tendría que suscribir el Estatuto de Roma, el estatuto que... Pero ya como Estado observador lo puede hacer. Lo puede hacer, ese es un poco el entendimiento general. De hecho, por eso Israel dijo, nuestra reacción a la iniciativa palestina va a depender de las condiciones bajo las cuales se plantee. Y como menciono, el diario Haaretz indica que tanto Israel como Estados Unidos presionaron a la delegación palestina para que se comprometiera de antemano a no buscar suscribir. ¿Y qué ha dicho la delegación palestina? No aceptaron esa condición. Claro. Entonces, pues finalmente ese es el kit de la cuestión. Para todo otro efecto práctico uno podría decir que esto sería un triunfo simbólico. Ese es el efecto práctico que sí puede tener. Entonces mañana tenemos a Palestina ya como Estado observador, y ese proceso para adecuarse al Estatuto de Roma toma tiempo, demora. Presumo que no, es cuestión de siguiendo los procedimientos que establezca ese Estado. En su Congreso tendrá que aprobarlo, etc. Si requiere o no ratificación del Congreso, cosas por el estilo. ¿Hay Congreso ahorita en Palestina? Bueno, lo acaba de destruir Israel por enésima vez, ¿no? O sea, pero en la práctica no, porque la última elección la ganó Hamás. Y es una cosa curiosa, porque el cuarteto nunca objetó que Hamás se presentara a las elecciones palestinas. De cualquier modo, son elecciones para una autoridad nacional que tiene atribuciones muy limitadas. Claro, podría decidirlo como Estado, su gabinete o lo que fuese. No sé. Ahora, pero bueno, como no se reconoció el triunfo de Hamás por parte del cuarteto y de Israel, por un lado, y por otro lado hubo una guerra civil palestina, en donde Al-Fatah intentó, expulsar a las huestes armadas de Hamás de Gaza o reducirlas, y no pudo. Ahora los territorios ocupados están divididos a su vez entre aquellos en donde tiene influencia Hamás y aquellos donde tiene influencia Al-Fatah. Pero en la formalidad, si es que se puede aplicar, esta Organización para la Liberación de Palestina incorpora a ambos territorios. A ver, lo que pasa es que el reconocimiento de la Organización para la Liberación de Palestina como único representante legítimo del pueblo palestino es anterior a la existencia de Hamás como organización política militar. Entonces, ese reconocimiento no cambió porque la mayor parte de estados del mundo sigue reconociendo
a la OLP y fundamentalmente a Mahmoud Abbas, que es a la vez jefe de la Autoridad Nacional Palestina, este gobierno interino en Cisjordania, y presidente de ambos, de la Autoridad Nacional Palestina y de la OLP. Pero en la práctica la OLP no incluye a Hamás. Dicho esto, Hamás está empezando a tener un viraje que era previsible. Yo siempre dije, esto de que son radicales con los cuales no se puede negociar depende de qué se les ofrezca a cambio, de cambiar su posición política. ¿Qué viraje? Ahora Hamás acepta, primero está apoyando la iniciativa de la OLP ante Naciones Unidas, y en segundo lugar ahora acepta, o al menos indica formalmente aceptar, aunque eso todavía no está contenido en su documento fundacional, la existencia de Israel. Esa posibilidad, la existencia de Israel, porque acepta que se cree un Estado palestino solo en los territorios que Israel capturó en 1967. Pero esas declaraciones de Khaled Meshal ya yo las había visto hace unos años, ¿no es cierto? Lo que argumenta Israel es que jamás tiene un doble discurso. Claro, yo diría exactamente igual que Israel, ¿no? El documento fundacional de Hamás no acepta el derecho de Israel a existir. Sin embargo, Hamás ha dicho en más de una ocasión que, por ejemplo, aceptaría un acuerdo entre Israel y la OLP siempre y cuando sea ratificado por el pueblo palestino en un referéndum, lo cual francamente me parece razonable como exigencia, ¿no? Entonces, mito uno, que a ver, vamos a tratar de... sí hay la posibilidad, a través de estas declaraciones que tiene Hamás, de que en determinado momento se aceptaría tácitamente la existencia del Estado de Israel. Sí, y eventualmente deberían aceptarlo explícitamente. Yo no creo que ganen nada negando ese derecho, pero digamos, también habría que verlo en perspectiva, ¿no? Israel ya existe y no va a dejar de existir independientemente de lo que haga Hamás. Entonces, que Hamás reconozca o no el derecho a existir de Israel, digamos, no hace una gran diferencia en el terreno. El Estado palestino no existe. Israel está ocupando ese territorio. Y cada vez se comprime más. Y cada vez lo comprime más porque sigue colonizando ese territorio. Entonces, que Israel reconozca los derechos de los palestinos sí es fundamental para que los palestinos eventualmente tengan un Estado propio del cual ser ciudadanos. El reconocimiento de Hamás no tiene la misma importancia práctica. Dicho esto, Hamás además alega cosas como la siguiente. Está bien, si reconocemos a Israel, ¿bajo qué fronteras quieren que reconozcamos a Israel? Porque Israel no ha fijado sus fronteras en ningún documento oficial, ¿no? No tiene una constitución en la que diga que las fronteras del 67 ¿Cuál es el documento, si Israel no ha fijado un documento oficial, cuál es el documento que sería el legal? Israel no tiene, Israel no tiene fronteras fijadas salvo con sus vecinos, con Egipto y Jordania, ¿no? E incluso con Jordania es discutible, pero tiene el tratado de paz con Jordania y Egipto, y Jordania y Egipto admiten que ya no tienen reclamos territoriales contra Israel. Israel sigue ocupando no solo los territorios palestinos, sino el territorio de su vecino al norte, Líbano, un territorio que es discutible porque... ¿Son los Altos del Golán? No, los Altos del Golán son territorio sirio ocupado por Israel, que ya ha anexado. Y además ocupa las granjas de Sheba, que el Líbano alega son suyas. Esto es tragicómico, porque Siria dice que son libanesas, aunque no tiene tratado de límites con Líbano, y en algún momento ni siquiera admitía su derecho a existir, pero Siria alega que son libanesas, la población de la zona alega que son ciudadanos libaneses y tienen documentos de identidad para probarlo, Líbano alega que es su territorio, pero Israel alega que lo capturó a tropas sirias en 1967 y Naciones Unidas lo corrobora, ¿no? El punto es que no es territorio israelí, eso sí queda claro, es territorio sirio o libanés ocupado por Israel. Entonces, volviendo a lo que nos llevó a esto, es que Hamás dice, bueno, ¿sobre qué límites reconocemos a...? Claro. Entonces, esa pregunta, ¿cómo se responde? Bueno, la respuesta debería ser sobre los límites que existían entre Israel y los estados árabes en 1967, pero Israel ha dicho explícitamente con este gobierno que no acepta esos límites. De hecho, ha anexado Jerusalén Oriental y ha anexado las alturas del Golán, con lo cual claramente está indicando que no acepta volver a la frontera de 1967. Ahora, Israel, el argumento de Israel es, nosotros tenemos derecho a defendernos, pero ¿eso es exacto en la práctica o ellos están en un plan, por lo menos los mapas lo demuestran, de ir creciendo y arrinconando a los palestinos? Claro, uno se defiende de una agresión. Y acá la pregunta es quién agrede a quién, ¿no? Acá hay una ocupación, lo que se pierde de vista es eso. El ocupante no puede alegar que el único propósito de su estrategia militar es defenderse del pueblo al que ocupa y cuyo territorio confisca y coloniza, ¿no? Para ponerlo en términos simples, ¿quién empezó, Hamás o Israel? La ocupación de Gaza empezó 20 años antes de que existiera Hamás.
Claro, jamás es un producto de la ocupación. Exacto, o sea, porque no se llegó a ningún tipo de solución, es que surgen fuerzas más radicales que Al-Fatah. Pero en segundo lugar, Israel dice, bueno, pero ya no ocupamos Gaza. Bueno, ahí yo me remito a una serie de documentos de derecho internacional. No la ocupan, pero la tienen claro, encerrada. El embajador peruano Álvaro de Soto, hermano de Hernando de Soto, así tiene hermano embajador. Él fue enviado de Naciones Unidas al Medio Oriente y él dice explícitamente Israel sigue controlando el acceso a Gaza por aire, mar y tierra. Sí, luego entonces, bajo el derecho internacional, muy pocos niegan que siga siendo territorio ocupado. Algo similar dice, digamos, el responsable de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que además denomina explícitamente la práctica israelí de restringir el acceso incluso de alimentos a Gaza como un castigo colectivo contra la población de Gaza. Entonces, esa es una situación previa a la violencia. La violencia es el síntoma, esa es la causa. Sí. Pero además está el hecho de que en materia de violencia, en los 9 meses o 10 meses previos a la última ofensiva israelí, habían muerto 78 palestinos y un israelí. Y del 2006, desde que Hamás se hace con el control de Gaza hasta ahora, o hasta antes de esta última ofensiva israelí, habían muerto unos 2.700 palestinos y 26 israelíes. O sea, un ratio de 100 a 1. La pregunta es quién podría alegar que está ejerciendo la legítima defensa. Yo honestamente creo que Hamás tiene una estrategia que no, como decía un estadista francés, lo que hace Hamás es peor que un crimen, es un error, ¿no? No deja de ser un crimen, pero además es un error estratégico. Estos cohetes absurdos que habitualmente que no hacen ningún daño del otro lado, pero que son la justificación que necesita Israel para mantener el cerco a Gaza, uno, y segundo, para atacar constantemente blancos en territorio de Gaza, causando gran proporción de víctimas civiles. O sea, la estrategia de Hamás ha sido contraproducente para los palestinos. La suerte de Hamás es que en un momento en que era obvio que su estrategia no funcionaba, se produce la primavera árabe. Y habría que recordar que el gobierno egipcio es un gobierno de los hermanos musulmanes, organización de la cual era rama originalmente Hamás, la rama palestina. Exacto, en un momento distinto. Estamos conversando con Farid Kajat acerca del conflicto palestino-israelí. Hacemos la pausa y regresamos para plantear otros temas de este conflicto de tan larga data.
Bien, continuamos aquí en Radicales Libres, estamos conversando sobre el conflicto palestino-israelí, estamos con Farid Kahat. En la primera parte hemos analizado una serie de temas que están ahí presentes, siempre tratando de ir a la base de la legalidad internacional, etcétera. Pero antes de eso, Farid, esto es sucesivo, ¿no es cierto? Ha sido esta operación la semana pasada, hace 4 años plomo fundido, luego lo del Líbano, etcétera, ¿no? Todo no puede estar explicado sobre los cohetes de Hamas, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que cuál es realmente la intención de, no hablar del pueblo judío, sino de los gobiernos, los sucesivos gobiernos israelíes? Bueno, se da esta asombrosa coincidencia según la cual Israel siempre tiene la imperiosa necesidad de defenderse en vísperas de elecciones. Sí. 2006, 2009, 2012, 96, cuando era primer ministro ¿Barak? Simón Pérez. Claro, Israel puede alegar que el 2006 fue Hezbollah el que atacó primero, lo cual es cierto. Pero Hezbollah había atacado antes, Israel no había respondido con una invasión y una destrucción de buena parte del país, ¿no? Claro. Entonces la magnitud de la respuesta sí la decidió en ese caso Israel. Pero digamos, acá hay derecho internacional y hay fuentes independientes y todas van en la misma dirección. ¿Las acciones de Hamas constituyen bajo el derecho internacional crímenes de guerra? Sí. ¿Las acciones de Israel en lo esencial constituyen bajo el derecho internacional crímenes de guerra? Sí. ¿Crímenes de guerra es igual a terrorismo? ¿Qué? El terrorismo no tiene definición bajo el derecho internacional. No hay consenso. O sea, lo más cercano es crímenes de guerra. No, de crímenes de guerra es peor. Es peor. Porque terrorismo puede implicar, digamos, el asesinato de un individuo. Puede ser un acto terrorista. ¿Qué es un crimen de guerra? A ver, están los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El crimen de guerra es un crimen de lesa humanidad, digamos, cometido en contexto de guerra, fundamentalmente, ¿no? Cuando tú deliberadamente atacas no blancos militares, sino blancos civiles, fundamentalmente, ¿no? O militares rendidos, o blancos civiles en general. Porque eso es otro de lo que se dice. No, nosotros tenemos un ejército súper poderoso, súper sofisticado, y nuestras operaciones son quirúrgicas, y bueno, mueren siempre una serie de personas que no tenían nada que ver en el asunto, pero no, eso es consecuencia del tema. Bueno, escudos humanos. Dos cosas, ¿no? La paradoja es la siguiente. Los cohetes de Hamas son, digamos, no tienen sistema de dirección, por ende son indiscriminados por naturaleza porque quien lo lanza no sabe dónde va a caer. No. Ya, el punto es que los proyectiles de Israel sí tienen sistema de dirección, son altamente sofisticados. Claro, si los videos uno ve cómo cae encima del carro... Claro, ¿cómo se explica entonces que maten muchos más civiles que Hamas? ¿Cómo se explica? Bueno, por un lado por la potencia de fuego, porque los israelíes tienen refugios y los palestinos no, además en Gaza están cercados físicamente, no tienen dónde huir. Pero en segundo lugar, porque no son tan, digamos, no son tan precisos los ataques, y de hecho Israel usa también armas que son indiscriminadas por naturaleza. Está comprobado que Israel usó fósforo blanco en la invasión de Gaza el 2009 en zonas urbanas. Eso es un arma indiscriminada por naturaleza, eso es un crimen de guerra. No hay la posibilidad de decir yo le quise dar este blanco pero le di este otro por error, ¿no? Las acciones de Israel también son indiscriminadas, pese a que tiene armamento para evitar que sean indiscriminadas, a diferencia de Hamas, que solo tiene estos cohetes sin sistema de dirección que pueden caer virtualmente en cualquier parte, ¿no? Pero además, digamos, Israel dice los asentamientos para colonos judíos en tierras confiscadas a propietarios árabes, los territorios ocupados en 1967, el muro que construye en Cisjordania, nada de eso es ilegal. Si acaso son territorios en disputa y todo lo demás está justificado bajo el derecho internacional, hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, hay fallos del Consejo de Seguridad de la ONU que establecen que Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, las granjas de Sheba y las alturas del Golán son territorios árabes ocupados por Israel ilegalmente en la guerra de 1967. Cisjordania y Gaza también. Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, entre los territorios palestinos, las granjas de Sheba del Líbano y las alturas del Golán. Esa es la legalidad, entonces. Eso lo dicen resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, en donde está Estados Unidos, que podría haberlas vetado si consideraba que eran lesivas a los intereses de su principal socio. Esa es la base, entonces, sobre la cual este conflicto podría partir para discutir una resolución. Claro. ¿Pero qué dicen? ¿Cuál es el argumento de los gobiernos israelíes? Ellos que son territorios en disputa,
que no son territorios ocupados, pero no tienen ningún fundamento en el derecho internacional. Las normas además, ¿por qué son territorios ocupados? Ahí no está en cuestión quién tiene derecho a esos territorios, incluso bajo el supuesto negado de que Israel tuviera una reivindicación legítima sobre esos territorios. El principio que invocan las resoluciones de Naciones Unidas para negarle a Israel el derecho a controlarlos es que es inadmisible adquirir territorios por la fuerza. Y todos esos territorios fueron adquiridos durante la guerra de 1967. Pero a veces lo que dicen, no, nosotros hemos ganado una guerra y así como Chile nos ganó una guerra, ahora tiene Arica, bueno, Israel ganó una guerra y tiene ahora pues eso. ¿Eso es así? Bueno, pero a ver, yo aceptaría ese argumento si Israel hubiera anexado los territorios ocupados y le diera ciudadanía a la población. Pero Israel está en la posición de una potencia colonial, que dice, estas tierras son mías, pero la población no le voy a dar derecho, no la considero ciudadana. Ese es el estatus de una colonia, ¿no? Si es suyo el territorio, que lo anexe y le conceda derechos a la población y que voten en las elecciones israelíes, ¿no? Ahí te das cuenta de que en realidad es un argumento falaz, ¿no? Luego está el tema de que hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la misma que va a haber el diferendo entre Chile y Perú, que indica claramente que Israel es la potencia ocupante, los territorios palestinos son llamados territorios ocupados y que el muro que construye Israel dentro de territorios palestinos, no en la frontera de 1967, es ilegal y que debe ser demolido, así de claro. Y hay resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sin el voto de Estados Unidos, pero sin el veto de Estados Unidos, también que pudo haber evitado que se adopte la resolución, que indican que los asentamientos en territorios palestinos son jurídicamente nulos y un grave obstáculo para cualquier solución pacífica del conflicto. Los gobiernos israelíes también dicen que, bueno, no es culpa de ellos, que no existe un Estado palestino, que prácticamente Palestina como tal no existía hace no sé cuánto tiempo. Y entonces, ¿qué tanto se les reclama a ellos si además la dirigencia palestina no ha demostrado su capacidad, etcétera? Bueno, no había Estado palestino antes de la partición, eso es cierto, pero esa zona se llama Palestina desde tiempos de Cristo, cuando menos, de hecho desde cuando estaba Israel romana. Y cuando estaba Israel Israel se llama solo desde 1948 y solo parte del territorio, ¿no? Antes de eso jamás se llamó así. No hay registro de que se llamara así al conjunto de la zona. Recordemos que eran 12 tribus, no era un estado unificado cuando... Si nos remontamos a ese tiempo. Cuando tuvo mayoría... Y al tiempo más cercano... Control judío, más que mayoría. Desde antes de Cristo, el nombre ha sido Palestina, ¿no? En segundo lugar, Israel alega algo que es cierto, y es que los propios estados árabes, fundamentalmente Egipto y Jordania, no hicieron nada para permitir la creación de un Estado palestino. Digamos, la resolución de partición que jamás fue consultada a la población del 48, que era mayoritariamente, la resolución es del 47, la partición se da para efectos prácticos del 48, pero esa resolución no fue consultada a la población y en todo caso esa resolución establecía que el 44% del territorio aproximadamente debía constituir un Estado palestino, o debía ser la base de un Estado palestino. El mismo año 48 Israel ocupa la mitad de lo que debió haber sido el Estado palestino. Egipto y Jordania ocupan la otra mitad y no permiten la creación de un Estado palestino, eso es cierto. Pero el punto es que quien no permite la creación de un Estado palestino desde 1967, cuando Israel ocupa la otra mitad de lo que debió haber sido ese Estado palestino, es Israel. Lo que tenían los egipcios y los jordanos. O sea, le quita y de ahí, digamos, la responsabilidad. Y ahí la potencia ocupante es Israel, con la diferencia de que cuando menos Jordania a los palestinos de Cisjordania y Jerusalén Oriental les concedía ciudadanía. Israel, repito, ocupa el territorio, pero dice que los habitantes de ese territorio no son sus ciudadanos. Sus tierras sí son tierras de Israel, pero la población no es ciudadana de Israel. Claro, y aparte ahora están en una situación, bueno, lo de Gaza es completamente visible, asfixiado, pero lo de Cisjordania, que a veces la gente no recuerda, también está, o sea, la gente no puede transportarse directamente, son pueblos que están... ¿En qué condiciones está Cisjordania ahora? Bueno, yo he estado el 2010 por última vez y hay puestos de control, no tantos como en el pasado, pero hay puestos de control israelí, es Israel quien controla el ingreso, nos habla de territorios autónomos, pero 60% de Cisjordania y todo Jerusalén Oriental sigue bajo control israelí. Solo las zonas densamente pobladas están bajo la autoridad palestina. Las fronteras internacionales siguen bajo control israelí. Uno necesita visa de Israel, no hay tal cosa como visa palestina para entrar a los territorios palestinos. ¿Tiene aeropuerto? Hay puestos, no hay aeropuerto.
hay puestos de control israelíes por los que uno tiene que pasar, que hacen que, esto nadie me lo ha contado, yo lo he vivido. Esto es 2010. 2010 por la última vez, sí. El muro que Israel construye en territorios palestinos, digamos, si no hubiera muro, pasar de Cisjordania a Jerusalén oriental, la parte de mayoría árabe de Jerusalén, tomaría 5 minutos. Por el muro, con suerte, siendo extranjero, lo cual facilita el trámite, toma 20. Para un palestino en hora punta puede tomar hasta hora y media, 2 horas. Y eso todos los días. Para llegar a tu trabajo, yo tengo una prima que pasaba por esto, para llegar a tu trabajo necesitas pasar por un puesto de control israelí que te puede tomar en hora punta entre hora y media y 2 horas. Ella se levantaba a las 5:30 de la mañana para llegar a su trabajo a las 8 de la mañana. Pues es el caso de Jerusalén Oriental, pero ¿y las otras ciudades? En el caso de Gaza, Israel discute sobre quién controla Gaza. Esto está documentado. Hay un documento oficial de las Fuerzas Armadas del gobierno israelí, encargado por el gobierno israelí, elaborado por un grupo de científicos israelíes que establecía cuánta era la cantidad de alimentos que debían entrar a Gaza para evitar la hambruna. Y una organización israelí de derechos humanos, Gisha, fue la que llevó el caso ante las cortes israelíes y logró que se hiciera pública la existencia del documento. Lo curioso es que lo que Israel alega es que nunca utilizó ese documento sobre el número de calorías necesarias para evitar la hambruna en Gaza para determinar la política oficial. El punto es que Gisha alega que ojalá lo hubiera hecho, porque ese documento establecía que se necesitaba permitir el ingreso de 106 camiones con alimentos diariamente para evitar la hambruna, y Gisha alega que Israel dejaba entrar solo 78. Entonces se dice, se les dio el control de Gaza y los palestinos no lograron construir nada digno de consideración. Bueno, no controlan ni siquiera el ingreso de alimentos. Los impuestos también creo los que impuestos los recolecta Israel. Los de Cisjordania también. Los de Cisjordania también. Y esa es una de las amenazas que está esgrimiendo ahora contra el pedido en Naciones Unidas. Que se va a quedar retener los impuestos, que son pagados por palestinos residentes en los territorios ocupados, pero que recolecta Israel y que mantiene bajo su control a discreción, como un mecanismo de presión sobre la Autoridad Nacional Palestina. Prisioneros también, ese tema se obvia. ¿Cuántos prisioneros hay? ¿8.000, 10.000? ¿Cuál es la condición de estas personas? Entre 11 y 12.000. 11 y 12.000. Sí. Y ahí el tema es, si fueran ciudadanos israelíes, cosa que ocurre con un pequeño porcentaje de los palestinos, bueno, no tan pequeño, pero una minoría, Israel tendría jurisdicción sobre ellos, pero la mayoría son apresados en territorios ocupados. ¿Son presos, digamos? ¿Qué condición jurídica tienen eso? Tienen lo que se da en llamar, en la mayoría de casos, están bajo detención administrativa. La idea es que bajo la detención administrativa, un palestino, porque eso no se le hace a ciudadanos judíos de Israel, puede ser detenido hasta por 6 meses sin presentar cargos y se le puede renovar. Sin que su caso sea visto por un juez, y es 6 meses renovables indefinidamente. Y no se puede estar toda la vida preso. Hay gente que está más de 10 años bajo detención administrativa, sin que jamás se diga por qué están presos y que sin que jamás un juez diga si deberían estar presos. ¿Cuántos presos israelíes tienen los palestinos? Ninguno. El soldado Gilad Shalit, que ya fue liberado, ¿no? 12.000. 12.000 contra 0. Ese es el problema, pues se obvian. O sea, la intención de esta conversación con Farid ha sido justamente poner visibilizar estos temas que no se dan. Farid, el tiempo se ha pasado volando, pero una reflexión final en cuanto a este conflicto. Bueno, yo cada vez que digo este tipo de cosas recibo todo tipo de ataques, lo digo en tu programa, yo estoy dispuesto a debatir con quien quiera estos temas. Ajá. Yo jamás rehuyo el debate, los que me insultan en ausencia suelen ser los que lo hacen, ¿no? Perfecto. Entonces, la posición está planteada. Farid, podemos debatir aquí en Radicales Libres sobre las posiciones en este conflicto. Yo te agradezco mucho tu presencia, Farid, siempre tan amable, por habernos permitido profundizar en ello, y el video está colgado ahí para que se analice y se debata en el momento en que se considere aquí en Radicales Libres o cualquier otro medio de comunicación. Ha sido nuestro aporte para el entendimiento del conflicto entre Palestina e Israel. Mañana es el día en que todo indica que Palestina por fin será un Estado, por lo menos observador, y eso va a traer ciertas consecuencias en el orden jurídico. Volvemos en un instante.
Continuamos aquí en Radicales Libres y estamos ahora con un tema importante, desafíos y propuestas de acción para la cooperación al desarrollo en el Perú, jornadas de trabajo y foro público que se viene desarrollando en nuestra ciudad. Estamos con 3 invitados. Estamos con Eduardo Contreras, presidente de la COESI, la organización que agrupa a las organizaciones conocidas como ONGs en nuestro país, Miguel Santibáñez de Chile, presidente de la COESI en nuestro vecino del sur, y el señor Pierre Rochup, coordinador de la ADG de la zona andina. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco, Eduardo, ¿por qué se ha hecho esta actividad en el país, desafíos y retos para la cooperación? Alexander, muchas gracias por la invitación. En realidad esta jornada de trabajo que estamos desarrollando ahora es fruto de un esfuerzo de hace varios meses atrás. Se hace en un contexto de la crisis internacional, de la reducción gradual de la ayuda para la cooperación del desarrollo en nuestro país. ¿En nuestro país o en el mundo está reduciendo? En realidad es en el mundo, pero en el caso del Perú cobra particular importancia porque en nuestro país, ahora caracterizado como un país de renta media alta, estaría no ameritando canalizar fondos de la ayuda oficial del desarrollo, y que se refleja también en la ayuda privada que desde nuestras organizaciones que constituimos la COESI se viene sintiendo. Principalmente, ¿a dónde van los aportes? Hay algunos criterios que se están utilizando en este proceso de reorientación de los fondos. El criterio de pobreza y necesidades para salvar vidas es un criterio importante. Los fondos de la ayuda oficial de desarrollo se están orientando en ese sentido, países como los del África, por ejemplo, pero hay otro criterio que es el de la seguridad. Hay países que estarían, digamos, en situación poniendo en alto riesgo la seguridad internacional del planeta, por lo tanto se necesita orientar recursos financieros a eso para, digamos... ¿Donde hay conflictos? Donde hay conflictos, etcétera, ¿O están poniendo en seguridad los países contaminantes? No, es otra cosa. Es otra cosa. Pero entonces países como los nuestros, que están teniendo una tasa de crecimiento de 6, 7, 8%, no estaríamos necesitando. Y entonces, sobre la base de esa lectura, es que Perú está definitivamente cayendo en sus... como destino de fondos de ayuda para la cooperación. Miguel Santibáñez de Chile. En Chile me imagino que la cosa es más o menos parecida. ¿Cuáles son las particularidades de la cooperación en Chile? Sí, bueno, pues lo que hemos compartido en estos días es experiencias, digamos, similares de lo que nos ha ocurrido junto con los colegas de acá de Perú, junto con colegas de Ecuador y conectados también con colegas de Brasil, y vemos que hay situaciones muy similares, ¿no?, aunque con particularidades que se dan en cada país. Pero el contexto de crisis de la cooperación, de salida de recursos, digamos, que iban destinados a organizaciones de la sociedad civil, particularmente a ONGs, es un dato no solamente en el caso de Perú, sino que es un dato regional, ¿no? Y ahí tenemos la contradicción de que una parte importante de la riqueza de la democracia de nuestros países, digamos, la ha dado, digamos, este mundo de organizaciones de la sociedad civil, no solamente en temas de democracia, de pobreza, de reconstrucción del tejido social, sino que también en algunos temas que son complejos y a veces conflictivos, ¿no?, y polémicos, ¿no?, como temas de medio ambiente, como temas de defensa de derechos. Exacto, ¿no? Claro. Pero bueno, la situación en Chile, digamos, ha sido similar, la hemos vivido tal vez antes que en Perú, la retirada de la cooperación, y por lo tanto hemos compartido las distintas estrategias que van asumiendo las organizaciones para enfrentar, digamos, esta crisis, ¿no? Alianzas con políticas públicas en algunos casos, con actores privados, manteniendo, digamos, una relación con la cooperación internacional, o incluso con experiencias de autofinanciamiento. Pierre Rochup, de la ADG. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuéntanos un poco. Aquí sí, en este foro hemos podido avanzar, digamos, en varios análisis, desde colectivos de ONGs belgas, ONGs italianas, ONGs españolas, la COESI, la ANC, que es un colectivo de ONG peruanas, Grupo Propuesta, otro, y todos estos análisis ya nos han dado una serie de propuestas, o de desafíos, más bien, las propuestas van a venir después. ¿Qué desafío sería el principal que ustedes han detectado?
Uno es de la visión del desarrollo, ¿no? En qué modelos de desarrollo queremos trabajar. Estamos solamente tomando en cuenta el crecimiento económico, como lo ven muchos economistas, o vemos más amplio crecimiento económico, sí, pero también un crecimiento humano de la democracia, etc. Eso es uno, consensuar una visión de modelo o modelos de desarrollo. El segundo punto es de poder demostrar o mostrar todos los aportes y las fortalezas que ha tenido la sociedad civil en el Perú en particular desde varios años, tanto a nivel de experiencia práctica como en aportes para la definición de políticas públicas, ¿no? Tercer punto es de definir unas nuevas estrategias de cooperación entre las ONGs del norte y las ONGs del sur. Los fondos disminuyen, los retos, digamos, técnicos no son los mismos. Hay una nueva definición de una agenda común que se tiene que definir. Porque sí, es la agenda a definir, porque justamente, Eduardo, aquí en el país hablaba de los logros, nuestro invitado, Pierre, y son como gaseosos a veces, o se quieren presentar como tales, ¿no? Dicen, bueno, entonces tanta plata, y tú sabes, ¿no? Cómo se utiliza, chorrean los dólares para las ONGs, y bueno, ¿qué han hecho? Han agitado a la gente, han organizado protestas, y eso de repente sirviera más si es que esa plata compra medicamentos o lo que fuera. Estoy poniendo el argumento del otro lado. ¿Qué decir antes? Sí, en realidad en los últimos años lo que hemos visto, digamos, de sectores interesados a estigmatizar este sector de cooperación. ¿Hay en nuestro país hay una estigmatización? Porque en realidad y se vincula con, digamos, la promoción del descontento, de paralizaciones, qué sé yo, de paros, etcétera, ¿no? En realidad son las circunstancias, las características sociales de las regiones, en muchos casos la falta de inclusión social son elementos que han contribuido a eso, y lo que hacemos las ONG más bien es contribuir a que eso no sea así. Ese es uno de nuestros... Es al revés, o sea, estos procesos de estigmatización han sido muy fuertes durante los últimos años, aunque ahora nosotros hemos logrado, digamos, de manera concertada, buscar una agenda común con el sector que tiene que ver con el sector del Estado que tiene que ver con la cooperación en el país, APSI, con quienes estamos, digamos, tratando de hacer una agenda común del desarrollo. Pero en realidad muchas de las propuestas trabajadas por el sector privado del desarrollo ahora son política pública. Claro. Incluso es más, muchos funcionarios del sector privado del desarrollo están dentro del Estado, están contribuyendo significativamente en digamos, procesar estos hechos de inclusión social. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en hechos fundamentales para la lucha contra la pobreza en nuestro país. Y allá en Chile, ¿cómo está el asunto, Miguel? En ese tema de las sensibilidades. También, digamos, como decía, hay temas que son conflictivos en los cuales no son inventados por las ONG, digamos, sino que más bien hay una dinámica social a veces de reacción en términos de comunidades que son afectadas a veces por la falta de equipamiento urbano o de un semáforo que provoca la movilización de la gente ante un accidente y bueno, y eso lo tenemos todos los días en distintos niveles, hasta llegar a todas estas movilizaciones que acá en Perú son muy fuertes en torno a la extractiva, digamos, claro, que tienen que ver con un modo de desarrollo que tiene el país, que tiene impactos ambientales y que tiene también impactos sobre las comunidades locales, y eso no es algo inventado por las ONGs, es algo que deviene del proceso productivo. Si se discute como nos plantea Pierre el modelo del desarrollo mismo, entonces ¿hacia qué ángulos los aportes del trabajo de las organizaciones privadas al desarrollo deben ir? ¿Solamente a los objetivos del gobierno o hay una agenda distinta también? ¿Tenemos derecho a seguir desarrollando eso? Yo creo que las ONG forman parte de un mundo social que construye una reflexión, que construye una agenda social respecto del desarrollo y de la democracia,
Yo creo que los actores políticos tienen un rol de aglutinar, ¿no? y representar en otro nivel, claro. Pero hay otros actores, ¿no? que son actores sociales, ¿no? Que están dentro ahí, de ellos las ONGs, que también tienen una opinión respecto del desarrollo, en este caso del desarrollo que ha asumido América Latina en general, un tipo de desarrollo primario exportador, claro. favorecido, digamos, por el precio de los commodities a nivel internacional, y que bueno, y eso tiene unos ciertos impactos. La idea sería para nosotros agregar valor a esas exportaciones, generar empleo de mayor calidad asociado a esas mismas actividades, claro. Esa es la propuesta nuestra. Pierre, ¿qué decirnos? El tiempo se nos va volando, pero ¿qué ideas generales podrías dar? Yo diría que un reto mayor en el Perú es de definir un marco legal para que las ONG puedan continuar. ¿Tú estás instalado acá en el Perú? Como ONG belga estamos apoyando a ONGs peruanas. No trabajamos solo, trabajamos siempre y apoyando a las ONGs ¿Un marco peruanas. legal se necesita? ¿Una ley para la cooperación al desarrollo, a eso te refieres? La ley para la cooperación al desarrollo existe, hay una ley para el seguimiento del trabajo. ¿Qué falta entonces? Es un marco legal que permita a las ONG primero ser reconocida como actor de la democracia peruana. Segundo, tener un sistema, un mecanismo de financiamiento interno que permitan... el propio Estado. Claro. Y tercero, sistema de transparencia, de seguimiento, de evaluación de las acciones que se emprenden, ¿no? Y conservando en estos mecanismos es muy importante que las ONG puedan conservar una identidad que tienen, es decir, claro, de aportar en el debate para mejorar la democracia. Eduardo, como para cerrar, esto que ha planteado es importante, ¿no? Ese asunto de que ante el decrecimiento de la cooperación, el Estado financia las ONG, ¿es una propuesta que ustedes están levantando? A nosotros nos parece importante construir mecanismos que permitan, digamos, capitalizar la enorme experiencia que tienen las ONGs y la cooperación privada en el Perú, y que tiene resultados, ha tenido impactos en la vida de la gente pobre en muchas regiones del país. Esa experiencia existe y nosotros consideramos que es importante que el Estado reconozca esa experiencia y que faciliten mecanismos que permitan capitalizar esa experiencia a través de financiamiento de la manera más adecuada, porque en efecto, hay recursos financieros muy grandes en el Perú sigue creciendo, existe esa posibilidad, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales tienen recursos que no están siendo utilizados adecuadamente y nosotros creemos que esta es una posibilidad para hacer más eficiente y eficaz lo cual no va a caer bien. ¿Y en Chile hay apoyo del Estado? Hay distintos mecanismos, insuficientes todos, digamos, pero me parece que el tema de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la democracia y en el desarrollo es fundamental, acompañado con buenos sistemas de transparencia y rendición de cuentas y buenos sistemas de medición de la eficacia, porque me parece que eso se ha logrado. Es decir, vemos la experiencia de las ONG peruanas, el aporte que han hecho a la democracia, al desarrollo, a la lucha contra la pobreza, a las políticas públicas. Me parece que es algo muy significativo y algo que hay que aprovechar. Perfecto. Para la democracia. Amigos, yo les agradezco su visita. Si tuvieras algo muy puntual que agregar, Pierre. No, esperando que todas estas propuestas que van a salir de este evento puedan implementarse y para eso hay voluntad del lado de las ONG. Tenemos frente a nosotros una APSI, la Agencia Peruana de Cooperación, abierta al diálogo, entonces pienso que hay un contexto favorable que tenemos que aprovechar. Excelente. Hemos estado conversando entonces sobre la cooperación al desarrollo. Las ONG es un tema que en nuestro país se manipula por intereses políticos y le achacan responsabilidades que no tienen que ver con ellos, sino con las estructuras sociales. Y han estado con nosotros Eduardo Contreras de la COESI, ¿cierto? La organización que representa a las organizaciones al desarrollo, Miguel Santibáñez de la misma organización de Chile y Pierre Ruchop de la organización ADG para la zona andina.